Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la contracción muscular. La contracción muscular es la resultante del acercamiento de los discos Z del sarcómero. Ahora bien, ese acercamiento de los discos Z del sarcómero como fenómeno mecánico está precedido por un fenómeno de características eléctricas que tiene lugar en esta estructura que visualizamos allí y en esta estructura que visualizamos allí, que se corresponde con lo denominado como unión neuromuscular, placa motora terminal o unidad motora. Esta unión neuromuscular es un tipo de sinapsis química en la cual encontramos un nervio que llega hacia una región próxima, cercana, adyacente a la membrana muscular, a la membrana plasmática que reviste a la fibra muscular, a la célula muscular, en este caso denominada sarcolema. Esa fibra nerviosa tiene la característica de que al aproximarse a la membrana de la célula muscular, al sarcolema, se desmieliniza y envía todas estas prolongaciones que se dirigen a este espacio bien próximo al sarcolema, denominado espacio sináptico o hendidura sináptica. Es así entonces que se forma de esta manera tres porciones fundamentales en la formación de la placa neuromuscular, que son la membrana presináptica, que se corresponde con el axolema, es decir, la membrana que reviste a el axón desmielinizado que se encuentra llegando hacia la fibra muscular, la hendidura sináptica, que será el espacio donde se lleve a cabo la liberación de neurotransmisores para llegar efectivamente hacia la membrana posináptica, que es el tercer y último componente de la placa neuromuscular, en donde encontraremos receptores de tipo nicotínicos y muscarínicos, particularmente para la acetilcolina, que es el neurotransmisor protagonista de la contracción neuromuscular y de la placa neuromotora, la placa neuromuscular. En esta ilustración lo que podemos visualizar es al axón llegando a mielínico hacia las diferentes fibras musculares. Y a su vez lo que podemos visualizar es a la membrana plasmática que reviste a las células musculares, es decir, al sarcolema, con un conjunto de sistemas tubulares que se dirigen de manera transversal hacia el interior de todo el paquete de fibras musculares, hacia el interior del fascículo muscular y que recibe el nombre de túbulos T. Veremos entonces más adelante que el sistema de los túbulos T es fundamental para que se lleve a cabo la contracción muscular, ya que alberga en su interior iones calcio. Y esos iones calcio van a ser liberados una vez que se produzca la despolarización de la célula muscular hacia el interior citoplasmático, hacia el citosol, para de tal manera propagar la despolarización de la fibra muscular y permitir de esa manera entonces la contracción muscular. Si avanzamos entonces con la presentación, aquí nos podemos encontrar con una representación, una aproximación ilustratoria de la placa neuromuscular en donde vemos a la membrana presináptica, al espacio sináptico y a la membrana posináptica. Será así entonces y de tal manera que aquí lo que visualizamos son las vesículas que contienen en su interior a los neurotransmisores de acetilcolina. Esos neurotransmisores de acetilcolina precisan necesariamente de la aproximación, del acercamiento de una proteína para poder ser liberadas por un mecanismo de exocitosis hacia el espacio sináptico, hacia la hendidura sináptica. Y esa aproximación de dicha proteína se produce por la despolarización de la fibra nerviosa. Recordemos entonces que para que se despolarice una fibra nerviosa es necesario que llegue un estímulo de características umbral, supraumbral, máximo o supramáximo, es decir, aproximadamente entre -70 o más milivoltios. Es entonces que cuando llega ese impulso eléctrico, se aproxima de tal manera esa proteína hacia las vesículas que contienen al neurotransmisor acetilcolina y aquí de tal forma vemos cómo se produce el mecanismo de la exocitosis y la consecuente liberación de la acetilcolina hacia el espacio sináptico. Ahora bien, el siguiente paso sucesivo que visualizamos es la unión específica de la acetilcolina con uno de los dos tipos de receptores para la acetilcolina, justamente que es el receptor de tipo nicotínico. Vemos aquí que debido a las características conformacionales, tridimensionales, morfológicas de la acetilcolina y de su receptor, se une entonces este neurotransmisor hacia la fibra muscular, hacia el sarcolema. Y es así en donde que gracias a este mecanismo se produce la despolarización de la fibra muscular por un aumento de la permeabilidad del ion sodio. Empieza a entrar ion sodio hacia el interior citoplasmático, hacia el citosol de la célula, y esto produce un cambio en la polaridad, una despolarización, un potencial de acción efectivo, el cual se llega hacia los más 35 milivoltios. Recordemos que la célula muscular en estado de reposo ronda los -70, -80 o -90 milivoltios, con lo cual al llegar hacia más 35 se produce una inversión de la polarización, es decir, una despolarización y esto es lo que desencadena entonces a la contracción muscular en sentido ulterior. Aquí vemos una nueva aproximación esquemática donde vemos una membrana
en este caso de la célula muscular, una bicapa fosfolipídica con el receptor de tipo nicotínico. Y vemos cómo ese receptor de tipo nicotínico está constituido por 5 subunidades en el embrión. La subunidad de tipo gamma se elimina en el adulto y en el adulto justamente está configurado solamente por 4 subunidades que son 2 alfa, una delta y una beta. Para que se produzca la despolarización de la célula muscular, deben unirse 2 acetilcolinas a 2 de las subunidades del receptor nicotínico para ella. Será de esa manera que a partir de allí, de esa unión de los 2 neurotransmisores de acetilcolina, se produce la despolarización. Si no se unen 2 acetilcolina a 2 subunidades del receptor nicotínico, no se llevará a cabo la despolarización de la fibra muscular. Aquí vemos algo de la que es la ultraestructura de las subunidades del receptor nicotínico para la acetilcolina con su extremo amino terminal y su extremo carboxílico terminal en este punto. Una vez que se produjo la inversión de la polaridad de la célula muscular, de la fibra muscular, se produce luego una degradación de la acetilcolina y una separación, una escisión de la acetilcolina en sus 2 moléculas constitutivas que son la colina y el acetato, a través de una enzima que se denomina acetilcolinesterasa que se encuentra bien a nivel de la fibra muscular o a nivel del sarcolema. Ahora bien, lo que vemos aquí en la diapositiva se corresponde en el sentido izquierdo con una comparativa entre el fenómeno eléctrico y el fenómeno mecánico. El fenómeno eléctrico medido en milivoltios y el fenómeno mecánico medido, perdón, en tensión a través de unidades al azar. Todo esto en función del tiempo expresado en milisegundos. Y vemos cómo aquí se produce la despolarización de la fibra muscular, es decir, el cambio de su polaridad. Y lo que sucede inmediatamente cuando se produce la despolarización cuando se llega a la espiga es que se desencadena el inicio del aumento de la tensión de la fibra muscular. Y vemos cómo esto presenta una duración muchísimo mayor al del fenómeno eléctrico. Por lo tanto, podemos concluir que el fenómeno eléctrico precede al fenómeno mecánico. Esto sucede en todos los tipos musculares, tanto estriado cardíaco, estriado esquelético y el músculo liso. Y a su vez, lo segundo que podemos concluir a partir de esta gráfica, de este eje cartesiano, es que el fenómeno eléctrico tiene una duración muchísimo más breve que el fenómeno mecánico. Vemos aquí como el fenómeno mecánico dura próximo a los 20 milisegundos y el fenómeno eléctrico no está llegando prácticamente ni a los 5 milisegundos. En esta tabla nosotros nos encontramos con las concentraciones tanto intracelulares como extracelulares, junto con el potencial de equilibrio, el potencial de Nernst o el potencial de difusión de cada uno de los iones más importantes encontrados a nivel plasmático o a nivel intracelular, como ya mencionamos. El ion sodio, fundamental a nivel extracelular, con una cuantía de aproximadamente 135 a 145 milimoles por litro, mil equivalentes por litro. El ion potasio, fundamental en el espacio intracelular, con una medida de 155 milimoles por litro, y luego diferentes iones que se repartirán en el espacio intra y extracelular. Los 2 iones fundamentales y protagonistas son el ion sodio y el ion potasio. Aquí el valor del potencial de membrana en reposo de la célula muscular que es próximo a los menos 90 milivoltios. Recordemos que la génesis del potencial de reposo de una célula, en este caso muscular, se debe a 3 factores principales que son, primero, la distribución iónica de los electrolitos, es decir, el gradiente que se produzca de acuerdo a la distribución extra e intracelular del ion sodio, del ion potasio, del ion cloro, del ion bicarbonato, etc. Lo segundo es la permeabilidad de los iones. Habíamos enunciado precedentemente que de acuerdo a la unión de la acetilcolina con 2 subunidades de su receptor nicotínico, se aumenta la permeabilidad del ion sodio, con lo cual la permeabilidad a los iones también es un factor que produce la génesis que desencadena en la formación del potencial de membrana de reposo. Y el último factor fundamental en la formación, en la génesis del potencial de membrana de reposo, es la bomba de sodio-potasio, adenosin-trifosfatasa, que produce el ingreso de 2 potasio y la salida de 3 sodio hacia el espacio extracelular consecuentemente. Bien, aquí lo que nos encontramos se corresponde con la ultraestructura de una célula muscular, de una fibra muscular. Los términos célula y fibra muscular son sinónimos. Si hacemos zoom en esta porción de la diapositiva, podemos encontrarnos con, en principio, el sarcolema, que es el elemento más superficial que nos encontraremos aquí en este elemento que estamos estudiando. El sarcolema es la membrana plasmática de la fibra muscular, como ya anunciamos, de la célula muscular, que tiene la característica de llevar invaginaciones hacia el interior de los fascículos musculares y de las fibrillas y miofibrillas, los cuales contienen en su interior iones calcio, y estos constituyen un reservorio de ion calcio a nivel citosólico.
Luego, lo que nos encontramos es con la formación de las miofibrillas. Y estas miofibrillas tienen la característica de estar constituidas por cientos de miles de fibras, de fibrillas, de elementos proteicos que son actina y miosina, las contráctiles y después algunos elementos que son estructurales, como por ejemplo la desmina, la titina o también la nebulina. En número, desde el punto de vista cuantitativo, encontraremos aproximadamente 1.500 moléculas proteicas de miosina y 3.000 de actina. Las moléculas o las fibras de miosina son llamados filamentos gruesos, mientras que los de actina son llamados filamentos delgados. Ahora bien, lo que vemos en esta célula muscular es que presenta características estriadas. Es por eso que el tejido muscular se llama así, estriado esquelético. Estriado porque presenta estrías transversales. Y estas estrías transversales se producen debido a la diferencia de la refringencia de acuerdo a la luz polarizada cuando se lo enfoca con un microscopio electrónico en este caso. Y esa refringencia nos dará lugar a esto que vemos aquí, que es la apariencia de las bandas claras y bandas oscuras, que se suele describir en los libros de histología o bien de fisiología o también en algunos de anatomía. Esas bandas claras y oscuras están constituidas por los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Esos filamentos delgados y filamentos gruesos constituirán aquí lo que se designa con el nombre de banda A, banda I, banda H o bien la línea Z, o también aquí como la vemos, la línea M. La banda A está constituida por filamentos gruesos y se denomina A porque es anisótropa, o sea, presenta anisotropía frente a la luz polarizada. Está constituida por filamentos gruesos, como ya mencionamos, por filamentos de miosina. La banda I se denomina así ya que es isótropa ante la luz polarizada y está constituida por filamentos delgados, es decir, por filamentos de actina. Aquí lo que vemos es la banda H, que está constituida por filamentos de actina. Aquí la línea Z, que representa el inicio o la terminación de un sarcómero. Un sarcómero se define como aquello que se encuentra entre dos líneas Z, de los cuales parten los filamentos delgados, es decir, los filamentos de actina. Y por último, aquí tenemos a la línea M, que representa a la superposición, a la sobreposición de los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Este pequeño haz de luz, algo más isótropo, algo más claro que la línea M, recibe el nombre de línea pseudo M. Ahora bien, vemos aquí a lo mismo que evidenciamos, que visualizamos en la microfotografía electrónica con una representación ilustratoria y podemos encontrarnos aquí en la línea M, aquí a los filamentos delgados de actina y aquí a los filamentos gruesos de miosina. Aquí exactamente lo mismo, la presencia del sarcómero o sarcómera dispuesto entre las dos líneas Z, aquí el filamento delgado de actina y aquí el filamento grueso de miosina. Y aquí exactamente lo mismo con la diferencia entre el sarcómero relajado y el sarcómero contraído. Desde el punto de vista mecánico y molecular, la contracción muscular se corresponde con un deslizamiento de los filamentos de actina y de miosina entre sí, lo cual produce justamente el acercamiento de las líneas Z entre sí, una respecto a la otra, y esto consecuentemente desencadena el acortamiento del sarcómero en general, y esto multiplicado por la cantidad de sarcómeros que tenga una fibra muscular, un músculo, un vientre muscular, producirá el acortamiento del músculo desde el punto de vista macroscópico, de lo que uno puede evidenciar mediante la inspección, mediante la visualización y a través de esa contracción el desplazamiento de los segmentos óseos producto del tiraje sobre el periósteo del hueso del elemento muscular a través del tendón. Ahora bien, hablaremos molecularmente de la actina y de la miosina. La miosina, que aquí la podemos encontrar, constituye a lo que se conoce con el nombre de filamento grueso. Y esta miosina está constituida por seis moléculas proteicas, seis cadenas proteicas. Dos de ellas son cadenas pesadas y cuatro de ellas son cadenas ligeras. Cuando hablamos de cadenas pesadas, nos referimos a cadenas que tienen un peso molecular aproximado de los 200.000 y las cadenas ligeras tienen un peso de 20.000 aproximadamente, alrededor de 20.000. Ahora bien, las dos cadenas pesadas se van a enrollar sobre sí, ahí en ese punto, allí en ese punto, allí en ese punto, y van a constituir lo que se denomina como cola de la molécula de miosina. En realidad, perdón, vamos a corregir lo que acabamos de decir, no se enrollan, no se unen allí, sino que se unen allí. Ahí en ese punto, ahí en ese punto, ahí en ese punto y allí también, y van a formar lo que se denomina como cola de la molécula de miosina. El extremo de cada una de estas cadenas se pliega de manera bilateral
para formar una estructura polipeptídica globular que recibe el nombre de cabeza de miosina. Entonces, en este sentido tenemos a la cola de la miosina y aquí tenemos a las cabezas de la miosina. De tal manera, entonces, tenemos dos cabezas libres en un extremo de la cabeza de miosina, una superior y otra inferior, como podemos ver acá en la ilustración. La característica particular de la cabeza de la miosina es que tiene actividad adenosín trifosfatasa, es decir, tiene la posibilidad, la capacidad de poder degradar la molécula de adenosín trifosfato para obtener energía mediante esa ruptura del enlace de alta energía y de acuerdo a ello quedan como productos adenosín trifosfato y fosfato inorgánico, fósforo inorgánico. Ahora bien, lo que vemos aquí desde el punto de vista descriptivo es que la cabeza de la miosina se encuentra unida a lo que sería la cola de la miosina a partir de lo que se conoce con el nombre de brazo. Este es el brazo móvil de la miosina. Y este brazo móvil, cuando luego se une en conjunto con la cabeza y la cola de la miosina, constituye lo que se denomina puente cruzado. Aquí vemos un puente cruzado, otro puente cruzado. O sea, el puente cruzado es el sitio de unión de la cabeza de la miosina con la cola de la miosina. Y esos puentes cruzados tienen unos sitios puntuales, dos específicamente, que son sitios móviles del brazo, móvil, vaga la redundancia, de la miosina, que reciben el nombre de bisagras. Esas bisagras serán fundamentales entonces para la unión de esta molécula que vemos aquí con este filamento que nos encontramos aquí enrollado sobre sí, que se corresponde con el complejo de la actina, la troponina y la tropomiosina. Ahora bien, hablaremos de la actina, que es el filamento delgado que encontramos en este punto. Los filamentos de actina están constituidos por, como ya mencionamos, troponina, tropomiosina y actina. El esqueleto del filamento de actina está formado por una molécula de la proteína F-actina bicatenaria, es decir, que son dos cadenas que están enrolladas sobre sí como si fuese una especie de collar de perlas para que se entienda desde el punto de vista analógico. Ahora bien, cada una de estas hebras de la doble hélice de la F-actina está formada a su vez por moléculas de G-actina polimerizadas que tienen un peso molecular aproximadamente de 42.000, ¿no? El peso molecular es de 42.000. Ahora bien, cada una de estas moléculas de G-actina se le une una molécula de ADP. Y esa unión de la molécula de ADP se piensa que forma lo que son los puntos activos o los sitios activos del filamento de actina para su unión con los filamentos de miosina. Ahora bien, la tropomiosina, que aquí la podemos encontrar en esta ilustración, se corresponde con un filamento que tiene un peso molecular aproximadamente de 70.000 y una longitud de 40 nanómetros. Este filamento de tropomiosina enrollado sobre sí mismo alrededor del filamento de actina tiene la función de recubrir los puntos activos de la hebra de actina y de tal manera inhibe entonces la unión entre la actina y la miosina. Esa es la función primordial de la tropomiosina, inhibir la unión entre la actina y la miosina y mantener entonces el estado de relajación de la fibra muscular. Si no hay unión entre la actina y la miosina, no habrá contracción muscular. Luego tenemos la última molécula, el último elemento proteico que se corresponde con la formación de la actina, la troponina y la tropomiosina, que es la troponina. La troponina es una molécula proteica que está configurada por tres subunidades unidas de manera laxa que se denominan I, C y T. La I tiene una gran afinidad por la actina, la T tiene una gran afinidad por la tropomiosina y la subunidad C tiene afinidad por los iones calcio. Cuando el complejo se une a la tropomiosina, lo que sucede es que se aumenta el estado de relajación de la fibra muscular. Pero cuando este complejo troponina, tropomiosina y actina empieza a tener afinidad por los iones calcio y esos iones calcio se unen a la subunidad C de la troponina, se inicia el proceso de la contracción muscular. Aquí visualizamos exactamente lo mismo, el filamento delgado de la F-actina rodeado por la tropomiosina y aquí vemos allí a la troponina, aquí a la troponina con cada uno de sus subunidades I, C y T. Acá la cola de la miosina, la cabeza de la miosina unido por el brazo móvil y el brazo móvil contendrá, como ya mencionamos, a dichos puntos denominados bisagras para la unión de la cabeza de la miosina con los filamentos de actina. Ahora bien, la contracción muscular es entonces un fenómeno, como ya mencionamos, de deslizamiento de los filamentos entre sí. Y ese fenómeno de deslizamiento está precedido por una escisión química, es decir, por una reacción química que es la ruptura del ATP para la obtención de energía. Cuando el ATP se escinde, se obtiene energía, la cabeza de la miosina está
lista y está preparada para unirse a la actina. De acuerdo a esa unión, se produce el desplazamiento del filamento delgado con respecto al filamento grueso, y ese desplazamiento, como veremos en una animación en la diapositiva siguiente, se denomina golpe activo. Ahora bien, no solamente es necesario que exista una escisión de la molécula de ATP, sino que así también debe haber una unión del ion calcio hacia la subunidad C de la troponina, como ya mencionamos. Esa subunidad C de la troponina unida al calcio induce un cambio conformacional sobre sí misma que desplaza a la tropomicina sobre los sitios activos de la actina. Luego, entonces, de tal manera se descubren los sitios activos de la actina para la unión con la miosina, y eso es lo que permite, consecuentemente, la contracción muscular. Aquí, en este GIF, lo que podemos visualizar es al filamento delgado y al filamento grueso. Y vemos cómo la cabeza de la miosina se une hacia el filamento delgado a través de lo que se llaman puentes cruzados. Y luego de esa unión, gracias a la escisión, a la ruptura del ATP, se produce este desplazamiento que recibe el nombre de golpe activo. Con lo cual, podemos mencionar como una conclusión final del vídeo que la contracción muscular es una sucesión de millones de golpes activos a nivel molecular. De acuerdo a ello, macroscópicamente evidenciamos el acortamiento de la fibra muscular del vientre muscular y ulteriormente el desplazamiento de los segmentos óseos. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.